¿Estás bien? Bueno amigos, todo parece que está bien y normal en el funcionamiento de la moto después de esta caída. Y sobre todo noto que no hubo consecuencias en mi humanidad. Casi salí ileso, si acaso el atoramiento del pie, que fue casi leve, fue muy poco. Alcanzaba yo de todos modos a sacar un poco del peso que estaba cayendo sobre el pie. Y bueno, pues obviamente mi orgullo un poco abollado por haber caído, pero bueno, esto es cosa hasta cierto punto normal en este tipo de recorridos. Es notorio que aún queda mucha arena o tierra suelta por sortear, pero en esto hay que aprender rápido y creo que ya le hallé el modo para no volver a visitar el suelo en un buen rato. Definitivamente este tramo del recorrido es menos estrecho y más firme. La consistencia del camino nos permite tomar un respiro. Hay unas formaciones rocosas muy interesantes a partir de este punto. Oh, sí, vamos a levantarnos brevemente del asiento. Aquí se me antoja detenernos para tomar un breve descanso y un par de fotografías. Lo bueno es que a partir de la caída, Aldo viene espejeando y no tarda mucho en regresar a este punto. Creo que no corre mucho el viento por el momento, pero ayuda mucho que esté un tanto nublado a momentos para sopesar un poco la sensación de humedad en el ambiente. ¿Al lado o así?
Nos dirigimos más adelante para tomar una vereda alterna y así acercarnos a un área donde podremos apreciar algo de pinturas rupestres plasmadas en rocas enormes. Ya se siente un poco ese calorcito lagunero de mediodía. Wow, fue más corta la distancia de lo que imaginé con esta pequeña desviación que acabamos de tomar. Y pues sobre todo tengo una enorme curiosidad ya por conocer el lugar. Son rocas enormes, posiblemente de origen volcánico, pero al mismo tiempo poseen unas formas increíbles. Es posible obtener vistas espectaculares si trepas en ellas. Aunque no lo parece, pero estamos en una buena pendiente o inclinación del cerro. Siempre este tipo de reinicios con esta inclinación me ponen un poco tenso, ya que pues no está uno acostumbrado a este tipo de variantes y al girar la moto pues podemos caer. Aquí vamos y seguimos aprendiendo. Wow, se me acaba de matar ahora otra vez, pero vamos a darle. Vean ese montón de rocas amontonadas, de repente se siente uno con ganas de subir a lo más alto. Espero hacerlo en alguna ocasión con la idea de hacer fotografía nocturna y quedarnos a acampar un día de estos por aquí. ¿Qué onda? ¿Es por allá? Ok, muy bien. Voy detrás de ti, Aldo. Wow, por fin se me hace conocer esa roca con forma tan particular que había visto siempre en fotografías. Definitivamente tengo que hacer por quedarme a dormir por estos lugares con luz, ya sea de amanecer o aprovechar la luz del atardecer.
En verdad, qué suerte que llovió ayer. Ya casi el polvo se mantiene más quieto cuando Aldo pasa antes que yo y estoy disfrutando enormemente todo este trayecto. Las curvas y lo sinuoso del camino nos permite por mucho disfrutar de esta naturaleza. Creo que no pude lograr esquivar ese pequeño charco que acabamos de pasar, pero pues vamos por el centro, es más seguro. Lo que daría por estar manejando ya un dron por esta zona.
Újule, parece que por aquí no llovió lo suficiente o de por sí el tramo ya de manera continua existencial tiene una consistencia muy fina, con polvo la tierra y se levanta con mucha facilidad. De repente muchas rocas blancas a la orilla del camino, por lo que veo, o por lo que ustedes también van viendo. Y pues esto va anunciando definitivamente que estamos acercándonos a la cantera de mármol. Me ha regresado el temor de hacer una segunda visita al suelo o por lo menos quedarnos un poco atascados, pero parece que solo fue un momento. Epa, esta parte no daba la apariencia de estar tan complicada. Atrás había incluso un tramo con algo de concreto, creo que sí lo alcanzaron a ver. Supongo que fue con la idea de que los camiones de volteo que vienen por esta zona no se queden atascados. En fin, sigamos por el camino para ver qué más sorpresas nos encontramos. ¡Órale! Échenle agua. Pero está increíble el recorrido, se lo recomiendo mucho, vale mucho la pena. ¡Ey! ¡Eitas! ¡Wow! Una trampita de arena suelta. Ya andábamos cayendo otra vez, pero logré reacomodar la moto. Eso sí, hasta este momento la 390, excelente, respondiendo muy bien a la hora buena. Nomás le falta un piloto más experimentado, pero pues ahí vamos a ir haciendo lo mejor. Se logra ver lo que ahora sí parece ser ya la empresa que les había hecho mención. Wow, Aldo hace contacto con algo de ganado allá adelante, pero bueno, notable el contraste blanco ya de por sí del terreno con el blanco, el color blanco también del ganado.
quisiera detenerme a darle una limpieza a los lentes de la cámara, pero al mismo tiempo la emoción me obliga a no detener mi paso. Qué espectáculo con estos paisajes, en verdad. No me imaginaba la belleza tal de este lugar. De un blanco puro pasamos a veredas con colores rojizos. Todo este tramo es casi prácticamente de bajadita, con mucha firmeza en la superficie por lo menos. Y se hace notar que estamos llegando a una parte con cierta cantidad de habitantes. Y aquí retomamos nuevamente el asfalto, jóvenes, para terminar de bordear y alcanzar una carretera que nos llevará nuevamente a la ciudad de Gómez Palacio.
Lo que son las cosas. Ahorita se nota un incremento del calor ligeramente, pero la ventaja al mismo tiempo es que podemos subir la velocidad de la moto ya en esta parte de la carretera. Y créanme que vengo sintiendo cómo vengo todo mojado y todo alrededor de mí se viene refrescando de manera increíble. Bueno, comparar un camino de terracería con la carretera tiene sus bemoles. En ambas puedo encontrar emoción por igual, pero sí, claramente la adrenalina se desborda cuando vas por terracería. Y pues hay que administrar de manera muy diferente un momento del otro, definitivamente.
Y bueno, ya llegamos aquí a lo que es Brittingham. A partir de aquí, pues ya prácticamente es irnos por esta carretera, que por cierto es una carretera con mucho tráfico de camión, de transporte pesado. Pero bueno, ahí vamos con un poco de cuidado, adelantando y llegando un poco más, acercándonos a la ciudad de Gómez Palacio. Quizá de primero no lo note, pero transitaremos por una gran línea recta que se representa con esta carretera de Gómez Palacio de Brittingham hasta topar con el Boulevard Ejército Nacional. En el mapa será muy reconocible esta ruta, ya que aparecerá más de una vez en el video. Ah, caramba, qué accidente debió ocurrir por aquí. Ese vagón de ferrocarril quedó muy abollado. Afortunadamente era un vagón de carga. Por cierto, esta ciudad es de las pocas en México que es atravesada por vías de ferrocarril a lo largo y ancho de su superficie.
Hey jóvenes, creo que conté más moteles a lo largo de esta vía que estaciones de servicio para cargar gasolina. Algo me dice que es mejor el negocio lo primero que lo segundo. Vamos a filtrar. No lo hago con mucha frecuencia por precaución. Y por las maletas laterales que trae la KTM 390, pero si hay suficiente espacio, adelante. Estoy convencido que esta motocicleta fue la opción correcta para vivir este tipo de aventura y poco a poco haremos por ir un poco más lejos en ella. Por lo pronto aquí les comparto algo de lo que vale mucho la pena conocer, visitar y disfrutar, que tenemos a la mano en la comarca lagunera. Y por fin, ya estamos de vuelta en la ciudad de Gómez Palacio, solo que en el extremo contrario de donde iniciamos. Ya estamos próximos a dar por terminado el recorrido de esta aventura del día de hoy. Y aquí
aquí nos recibe la puerta amarilla. Gracias por quedarse a ver el video hasta esta instancia y no olviden suscribirse al canal. Si les gustó el video, denle like. Se vienen más videos. Hasta pronto, jóvenes.